Sandra, ¿ves mi pantalla? Sí, profesor, estamos viendo su pantalla. Ya. Bien, yo les voy a mostrar los puntos claves que vamos a ver ahora. Acá tiene esta ecuación, la intensidad por este conductor, circula una corriente, esa corriente que circula tiene esta ecuación, la intensidad, carga sobre tiempo. ¿Cuánto de carga circula en la unidad de tiempo? Esa carga la conocemos en qué unidad se mide, en Coulomb, y el tiempo en segundos. A esa relación se le llama amperio. Esta es una de las ecuaciones principales. Intensidad de la corriente. Carga sobre tiempo. La carga Q pues, está formada por los electrones, ¿no? Los electrones que circulan por el conductor o por el cable. Esa es una primera ecuación. Estoy haciendo brevemente cuáles son las principales para poder trabajar hoy día. Esta otra ecuación. R igual B sobre I, que se conoce como la ley de Ohm. En todo circuito eléctrico se tienen tres elementos, tres componentes fundamentales: la resistencia, el voltaje y la intensidad. La resistencia del conductor o del artefacto eléctrico. Resistencia se llama al conductor o a los artefactos eléctricos que consumen esa energía eléctrica. El voltaje que ponen en movimiento los electrones y que se mide en voltios, ¿no? Y la resistencia se mide en ohmios y la intensidad en amperios. Acá tienen la resistencia en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad en amperios. ¿A qué se debe la resistencia? Ya lo habíamos comentado en su oportunidad. Los choques, ¿no?, entre electrones. Estos choques entre cargas eléctricas originan la resistencia.
Entonces, esas dos ecuaciones, hasta ahora esas dos ecuaciones, intensidad y resistencia. Acá se puede decir en qué relación está la resistencia o... A ver si despejamos. Si despejamos sí de esta ecuación, I sería igual a B sobre R, ¿no? I sería igual a B sobre R. O también se puede interpretar de la forma como está, ¿no? ¿Qué me dice? Que la resistencia con el voltaje son directamente proporcionales. Y que la resistencia y la intensidad son inversos. Resistencia con intensidad inversos. Resistencia con voltaje directos. Hay una relación, entonces. Y esa es la ley que descubrió por Ohm. Está la misma ecuación, ley de Ohm. Ya está ahí, vamos a ver. Vean acá, en estas animaciones. Acá tienen un circuito eléctrico. Corriente, 9 miliamperios. La unidad es el amperio, pero como es una cantidad muy pequeña, lo ha pasado a miliamperios. 9 miliamperios. Esos 9 miliamperios en amperios, para expresar eso en amperios. El mil es la milésima parte, ¿no? Si quiero expresar eso en amperios, ¿cómo tendría que poner el 9? Acompañado de un 10, pero ¿a qué exponente? Menos 3. 10 a la menos 3. Así es. Esos 9 miliamperios quiero expresarlo en amperios. ¿Qué dice More? ¿Está de acuerdo? M, el prefijo de mili, 10 a la, Miliamperios. 10 a Ahí la menos tenemos 3. 9 miliamperios. Pero quiero expresar eso en amperios. Ahí ya sería dividirlo a 9, dividirlo entre 1000. Ya, 0,09. 09. ya. ¿Cuánto daría? La división entre 1000 saldría 0,009 amperios. 0,2 ceros o 3 ceros. Dos ceros, dos ceros. 209. Exacto. 0,009 amperios. Claro, 9 miliamperios, ¿no? No, ya no mili, pues ya No, sería ya no, 0. sería 9 milésimos de amperio, ¿no? No. Sería 0,00 amperios, ¿no? Ya. Claro, Pero ahora eso podemos expresar con exponentes de base 10. exacto. ¿Cómo sería el 0,009 con exponentes de base 10? 9 por Sería 9 por 10 a 10, la menos 3. 9 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que dijo Sí, Sandra, profesor. Sandra. claro, ya te había indicado. ¿Sí?
esas conversiones, ven, los problemas de más conversiones, no van a dar en una unidad a otra. En la fórmula se trabaja en sistema internacional, la intensidad en amperios, la resistencia en ohmios, el voltaje en voltios. Pero ustedes saben, pero la corriente a veces lo dan en miliamperios, lo pueden dar en microamperios. La resistencia lo pueden dar en miliohmios. Y si queremos trabajar en las fórmulas hay que pasarlas al sistema internacional. O sea, amperios, ohmios, voltios. Pero generalmente voltios dan en voltios lo dan. Solamente la intensidad y la resistencia dan en mili o microamperios. Esas cositas, ustedes son matemáticos y pensaba que ustedes son expertos en eso, ¿no? A ver, entonces esta corriente me está dando en miliamperios, que puede, así pues se entiende, ¿no? 9 miliamperios. Es una corriente bien pequeñita. 9 milésimos de amperio, ¿no? Al amperio lo han dividido en 1000 partes y de esas 1000 han cogido 3, o 9, perdón, 9 partecitas. Bueno, es la corriente que está circulando por este circuito. Y tiene un voltaje, acá está el voltaje, 4,5 voltios. ¿Para qué está esta simulación? Para ver en qué relación están. Cómo juegan estos valores. Y acá están sus controles. El voltaje 4, acá dice 4, ahorita en este momento 4,5. Acá están las pilas. 3 pilas en serie, 4,5 voltios. Y la resistencia dice 500 ohmios. De la resistencia de este circuito, sobre todo de este, acá esta es la resistencia. La mayor parte está acá. Tiene 500 ohmios. Vean, ¿qué pasa si aumento el voltaje? ¿Qué pasa con la intensidad? Este 9, ¿va a aumentar o va a disminuir? Vean ustedes. Está en 4,5. Voy a aumentar. Oh, perdón, voy a aumentar por arriba. Vean lo que pasa acá con la intensidad, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Estaba en 0,9 o 9, no 9 estaba en 9. ¿Qué significa esto? Que si el voltaje aumenta en un circuito, si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Acá está también, ha aumentado pilas, ¿no? Indicando que está aumentando el voltaje. Si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad, aumenta los amperios, hay más corriente, ingresa más corriente. Ustedes en casa han escuchado decir, o conocen, supresor de picos. ¿A qué le llaman supresor de picos? ¿Tienen idea o no? ¿O qué pasaría a ver si en casa usamos 220 voltios, como lo que estamos haciendo? Y de improviso hay una sobrecarga de tensión por X falla, ¿no? Pasa de 220 a 300 voltios. ¿Qué pasaría en casa con los artefactos eléctricos? Se sobrecargan. Se sobrecarga, ¿no? Eso quiere decir, reciben ya mucha corriente. Eso que cuando decimos se sobrecarga, ingresaría mucha corriente. Y esa corriente excesiva malogra los artefactos. Porque esos artefactos están diseñados para cierta corriente, ¿no? Si reciben de más, se malogran, se queman, lo que decimos. Entonces, vean, así juega, ¿no? Voy a disminuir el voltaje. Vean lo que pasa con la corriente.
baja a 11, a 10, a 9, a 7, a 6, etc. Es la dependencia, entonces, ¿ve? Están relacionados la cantidad de corriente que ingresa a casa con el voltaje. Pero el voltaje en casa generalmente es constante, no siempre es 220. Porque el ejemplo que les he puesto es un caso excepcional, ¿no? Que pase una sobrecarga, una falla en el sistema de la red. Viene más voltaje de 220, entonces hay una sobrecarga. Significa esto que ingresa mucha corriente. ¿Está bien? Nuevamente voy a subir el voltaje. Miren lo que pasa con la corriente. Observen que la resistencia no la mueve, está fija, ¿no? Ese elemento está fijo, no altera. Estoy jugando solamente con la intensidad y voltaje. Ya, ahora, entonces ya, ¿eso qué me dice? Según Ohm, que el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Si la intensidad disminuye, el voltaje disminuye. Si el voltaje aumenta, la intensidad aumenta. Bueno, ahora el otro elemento, ¿qué pasa con la resistencia? Vean ustedes con la intensidad, ¿no? Voy a aumentar la resistencia. ¿Qué ha pasado con este valor? O disminuye al contador. Voy a disminuir la resistencia. ¿En qué relación están? Resistencia con intensidad. Inversa. Inversa, ¿no? Aumenta la resistencia, o perdón, disminuye la resistencia acá, hemos disminuido la resistencia, y la corriente ha subido a 63 miliamperios. Esta flecha grandaza incluso está representando que está pasando mucha corriente. Y acá también está representando algo, vean, hay menos puntos, ¿no? Que se representan las cargas eléctricas que están pasando fácilmente. A ver, nuevamente. Voy a aumentar la resistencia. Aumento la resistencia. Al aumentar la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye. Si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Están en relación entonces inversa. La resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Si la resistencia disminuye, la intensidad se hace grande. La resistencia disminuye, la intensidad aumenta bastante. Esto es lo que sucede cuando hay un cortocircuito en casa. Un cortocircuito significa que su nombre lo está indicando. Un cortocircuito que el circuito se achica, se reduce. Se reduce el circuito, se achica, cortocircuito, corto, se acorta. Al acortarse el circuito, la corriente encuentra menor dificultad, menor resistencia.
¿Qué significa esto? Que la corriente ya no va por los artefactos eléctricos, sino de repente se regresa ya por los cables nomás. Ustedes han escuchado decir cortocircuito porque se han juntado dos cables, se han cruzado dos cables. En ese punto de cruce, ahí nomás ya la corriente regresa, ya no entra a los artefactos eléctricos. Entonces, ¿ahí qué ha pasado? La resistencia se ha reducido al mínimo. La resistencia, al estar al mínimo, la corriente ha aumentado demasiado. Y por eso es que los cables se calientan. Es que la corriente produce calor, mucho calor, ¿no? Y como es tan grande, el calor también sería grande. Los cables se queman, se funden, y de ahí vienen los incendios. Se producen los incendios. Entonces, eso es lo que produce en casa lo que conocemos como cortocircuito. En cambio, si aumenta la resistencia, la corriente más bien disminuye, ¿no? El problema es cuando baja la resistencia. Y cuando hay un cortocircuito, prácticamente la resistencia se hace pequeñísima. Y la corriente, pues, que circula es demasiado grande. Ya no por los artefactos eléctricos, sino por los mismos cables, ¿no? Por eso que los cables se prenden, salen chispas, se queman. Bueno, entonces ahí tienen esa animación, ¿no? Que nos ve la ley de Ohm. La misma ley de Ohm, vean acá, otra presentación. Acá el voltaje, la intensidad, la resistencia. Acá está la intensidad, acá están las operaciones, la intensidad en este momento es 0,12 amperios. 0,12 amperios. El voltaje está en 4. Si aumento el voltaje, ¿qué debe pasar con este valor? Que corresponde a la intensidad, ¿no? Si aumento el Va a voltaje, crecer. si aumento el voltaje, o sea, más voltios, ¿qué pasa con la intensidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, Aumenta. aumenta. Son directos, ¿no? Vean. ¿Ves? 0,25, 0,28, 0,31, 0,34. Y acá también vean, está variando este valor, ¿no? La resistencia está fija, no varía. Nuevamente voy a ver. Acá está empezando en 2 el voltio. Voy a aumentar este valor y la intensidad aumenta. ¿Eh? Esa es la ley de Ohm, ¿no? Relaciona la intensidad, el voltaje y la resistencia. Ahora vamos a jugar con la resistencia. Ahí, 16. Acá está R 16 ohmios. Voy a variar R, ¿qué pasa con este valor de intensidad? Estoy aumentando la resistencia. Aumentando la intensidad, se hace cada vez más pequeña. Son inversos. En cambio, si disminuyo la resistencia, la intensidad, vea, va creciendo, va aumentando. Ya, entonces, esa es otra presentación, ¿no? Ahora, este elemento, la resistencia, los cables también presentan resistencia, los cables, los conductores, ¿no? Y esos conductores, primero veamos dónde, en la teoría, dónde está eso, para que lo relacionen, si no.
Quiero que ubiquen las fórmulas adecuadas para que hagan su trabajo, ¿no? Y de paso estamos interpretando pues, con más detalle. Intensidad, carga sobre tiempo. Ya la ley de Ohm, acá está. Acá más de la ley de Ohm. Ya, ahora esta ecuación. Estos conductores presentan, o la resistencia de qué depende. Todos los conductores presentan resistencias. Ahora, dependiendo de las características del material, de qué material es cobre, plata, oro, zinc, y también depende de su longitud y de su área, del área que dice del grosor, ¿no? Más delgado, más grueso, y de una característica llamada resistividad, el Rho, este Rho de acá, el Rho. Esta última ecuación es la que más se usa. R igual a Rho L sobre A. La resistividad por la longitud sobre el área. En la resistencia de cualquier conductor se determina conociendo su longitud, su área y su resistividad. La resistividad está en tablas. Cada metal tiene su propio valor. Acá sí hay que respetar también las unidades. R en ohmios, longitud en metros, área en metros cuadrados. Y la resistividad, acá está su unidad en ohmiómetro, el Rho ohmiómetro. La resistividad está en tablas, como digo. Ya, vamos a ver una animación respecto a este. Esta es la tercera ecuación, ¿no? Que vamos a usar en las, como digo, en los problemas. Acá está, ¿ve? La resistividad, el Rho por la longitud sobre el área. Acá está el conductor. Este conductor, su resistencia, ¿cómo varía respecto a la longitud, al área y a la resistividad? Depende de la longitud, depende del área y depende de la resistividad. Pero ¿qué pasa si la longitud aumenta? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿O qué pasa si el área disminuye o aumenta? Igual, ¿qué pasa con la resistencia? Y acá tenemos, bien, variemos la longitud, variamos de un extremo, ahí por ejemplo. Estamos en ese valor. En este momento, la resistencia de este conductor tiene este valor 1,3 ohmios.
1,3 ohmios. Vamos a jugar con la longitud. En este momento tiene 19 centímetros, más o menos. Disminuyo la longitud, vean. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia ha disminuido. ¿Y qué ha pasado con la longitud? A ver, nuevamente. O al revés ahora. Vean. La resistencia tiene 7 milésimos de ohmio. Y la longitud 1/10 de centímetro. Voy a aumentar la longitud. Y ustedes observen qué pasa con la resistencia. Voy a aumentar la longitud. ¿Qué pasó? ¿O cómo están los dos valores? Longitud y resistencia. ¿Son directos o son inversos? Ahí están disminuyendo. Directo. Son directos, ¿no? Son directos, profesor. Esta figura representa la longitud, ¿no? Ustedes ven acá, la longitud va aumentando. Acá está pequeño, aumenta, ¿eh? Aumenta la longitud. Los dos han crecido, ¿eh? ¿No? L ha crecido, R ha crecido. Acá por figura, ¿no? Pero por valores también se ve acá, ¿no? Estos dos valores aumentan. 20 centímetros. Acá están en esos valores, voy a variar ahora, voy a disminuir la longitud y la resistencia también disminuye. Se achica, ¿ves? Históricamente. Entonces son directos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el área, con esto? La resistencia con el área. Entonces, en conclusión, en el caso anterior, a mayor longitud, mayor resistencia. Es lógico, ¿no? Un cable de 10 metros ofrece una resistencia. Y un cable de 1000 metros ofrece mucho más resistencia, pero los electrones tienen que recorrer más distancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el área? Cuando el área se refiere al... Ustedes saben por matemáticas, el área es esto, ¿no? Pero esa área se puede conocer por el diámetro o radio del conductor. Y en los problemas dan, pues, dan el diámetro del conductor para hallar el área. Bueno, vean, ¿qué va a pasar? En este momento la resistencia, lo ponemos en un extremo, ¿ya? Ahí está el área. En este momento la resistencia del conductor es este valor, 0,4 ohmios casi, 0,4 ohmios. O sea, este R tiene ese valor. Y el área del conductor es este. Está grueso, bien grueso. Voy a variar el área. Está disminuyendo el área. ¿Qué pasa con la resistencia al disminuir el área? Aumenta. Aumenta. Entonces son inversos o directos. Inverso. Inversos son. Inversos son. Hasta la figurita mostrando, ¿no? El área se ha achicado y la resistencia ha aumentado. Son inversos, ¿no? El área disminuye
al ser delgado el conductor, al ser delgado, los electrones van a circular, pero con mayor dificultad, van a tener menor espacio para poderse movilizar, ¿no? Van a chocar peor unos contra otros. En cambio, si el área es grande, los electrones acá van a circular fácilmente. Van a chocar, pero habrá menos choques, porque tienen mucho más espacio para movilizarse. Si el área aumenta, la resistencia disminuye. Por eso les comenté en casa, se usan conductores de diferentes grosores, de diferentes áreas, ¿no? No todos son iguales. ¿Qué pasaría si usan un alambre delgado? Bien, del más delgado del mercado, ¿no? Que es el número 16, que se usa generalmente para la iluminación. A la entrada de la puerta debe usarse un alambre número 10, que es bien grueso, 10, 8, que es bien grueso. ¿Qué pasaría si ponemos un alambre delgado a la entrada? O sea, del medidor hasta nuestra caja. Ese alambre delgado presentaría mucha resistencia, demasiada resistencia. Y la corriente entraría peleando. Esa pelea, ese choque va a originar algo que va a ser perjudicial. Todo choque, toda fricción origina calor, ¿no? Y eso ya lo comentaremos con más detalle en el siguiente. Ahorita en esto es lo que viene ya, ¿no? Ya. Y faltaba con la resistividad, ¿no? En la fórmula ya me está indicando, ¿no? ¿En qué relación está la resistividad ρ con R? Acá yo al ver la fórmula, ¿en qué relación están R con ρ? ¿Directos o inversos? Directa. Directos son, ¿no? Sí, directos son. Entonces, vean. Entonces, si uno aumenta, acá está ρ. Si aumenta ρ, los dos crecen o los dos disminuyen. Entonces, ese ρ ya es un dato que está en tablas, en los problemas generalmente se da su valor, ¿no? Sabiendo que el ρ es tanto, dice. Ya, entonces, ese es, hasta ahora ahí vamos a avanzar. Ya, entonces, esta ecuación hemos visto, ¿no? Lo demás ha sido deducción, ¿no? Para llegar a esta ecuación. Ahora, viene esta ecuación. Les comenté que la clase pasada, recuerdan, sobre los superconductores, que estos conductores están a bajas temperaturas. ¿Por qué a bajas temperaturas? Porque si un alambre está caliente, sus moléculas están agitando fuertemente, se agitan fuertemente. Entonces la probabilidad de choque de los electrones es mayor. En cambio, si el conductor está frío, el estado de agitación al interior es menor y la probabilidad de choque también es menor. Y acá vemos esa ecuación, que la resistencia va a depender, acá está diciendo R, va a depender de las temperaturas. T es temperatura. T sub 0 la inicial y la final, a la cual llegó. Estuvo generalmente esa temperatura del medio ambiente, ¿no? 20 grados centígrados, pero el problema lo dice, ¿no? Un conductor está a la temperatura de 20 grados y se calienta hasta 100 grados.
en cuánto ha variado su resistencia, etc. R sub 0 es la resistencia inicial. ¿Inicial qué? La que tiene a 20 grados. ¿Qué pasa cuando se calienta a otra temperatura? Este es 1. 1 es 1, pues, ¿no? Más alfa. ¿Alfa qué cosa es la? Acá está el coeficiente de temperatura para ese metal. También es en tablas. Acá pueden preguntar para el metal cobre, plata, oro, etc. Y está en tablas ese valor. Acá está, ¿ven? Ahí está la resistividad. Y acá está el Rho. Tablas está. Pero esta ecuación, vamos a jugar con esta ecuación. Esta de acá, ¿no? Acá está para deducir, dice. Ahora, vamos a ver esa presentación acá. Ya, con eso ya hemos jugado. A ver, con esto. Acá está la ecuación. R es la nueva resistencia que ofrece. R sub 0 es la resistencia que presenta en este momento a una temperatura de este momento. Se le va a calentar a 100 grados, la nueva temperatura a 100 grados. ¿Qué resistencia presenta a esa nueva temperatura? Acá está el alfa, acá está el 1. Y pone delta T. El delta ya conocemos, significa temperatura final menos la inicial, ¿no? Diferencia de temperatura. Ya, entonces, estas deducciones que hace para llegar a esta ecuación. Acá está el alfa, la resistividad, no, perdón, el coeficiente de temperatura. Alfa, coeficiente de temperatura, el alfa, que está en tablas. Acá está el Rho, el Rho. Bueno, vamos a jugar. Acá hay acá está a 20 grados. Calcio para el cobre. Me voy a cambiar para otro metal, plata, por ejemplo. Este valor es para el cobre. 0,017. Está en microohmio. Para los problemas esto hay que pasarlo a ohmiómetro. Lo voy a pasar a la plata. 0,016 microohmios. Es menor. La resistividad de la plata es menor. Les comenté que el mejor conductor es la plata. Mejor que el cobre. El cobre tiene mayor. Es poco, pero es mayor de esta manera. El cobre acá. Es 0,17. 0,017. Pero nos interesa la temperatura. Vamos a variar la temperatura. Acá está haciendo los cambios. Temperatura 1, temperatura 2. La 1 será la inicial y la final.
Vamos a variar acá los valores. ¿Eh? En ese momento, vean, inicial partió de 20, está ahorita en 94 grados. El delta T, T final 94 menos 20. Da este valor. Y si quiere ver cuál es el valor, acá. En este momento, a esa temperatura, a 94 grados, tiene esta resistencia. Si sigue aumentando la temperatura, ¿qué va a pasar con este valor? O sea, lo voy a llevar a más temperatura. ¿Qué creen que debe pasar esto? A 94 grados ya tiene este valor, esta resistencia. ...94 grados. Voy a pasar, digamos, a 120 grados. La resistencia de este conductor, cuando está más caliente, ¿cómo será su resistencia? Va a aumentar, profesor. ¿Va a qué? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿cierto? La teoría dice así, a ver si es verdad. ¿Ah? Estamos ya en 141 grados. Ha pasado ya esto a 737 ohmios. Ha aumentado. Este conductor está más caliente, el estado de agitación es mayor, los choques son mayores, más dificultad para poderse desplazar. ¿Eh? Sigue aumentando la temperatura, miren, la resistencia pasó a 800 y tanto. Ahora, si comienzo a bajar su temperatura, vean qué pasa con la resistencia. Va bajando. Y ven la temperatura, pues ya está bajando también, la diferencia de temperatura. Vean, si lo llevo a menos, ya, lo estoy enfriando acá, ¿no? Vean, acá está en 73 grados. O el delta, ¿no? Vean, ahí prácticamente estaba en 20 grados y está 1 grado más. Le he calentado 1 grado más acá. Pero ahora lo voy a, más bien, en lugar de 20 lo voy a comenzar a enfriar. De 20 lo voy a bajar a 19, a 18. ¿Qué debe pasar con ese valor? Debe bajando. ¿Cómo ha salido? Esta es la resistencia que ofrece el conductor en la nueva condición, ¿no? Que sería esta R. Este R sub 0 es la condición inicial. ¿Cómo parte? También hay muchos problemitas de este tipo, entonces vean, con esta animación ya está, me parece claro. El alfa es una constante, está en las tablas.
Y ahora pues dirá la temperatura de tal a tal, se llevó de tal a tal. Siempre la final menos la inicial. ¿Acá alguna pregunta? Acá hay para seguir jugando, ya se puede cambiar acá para otros metales y va a ser difícil para jugar toda una mañana. Pero vamos a continuar. No hay pregunta, ¿no? Vale, vamos a continuar, a ver qué sigue. Y entonces, esta es la otra ecuación que se va a usar bastante, ¿no? Esta y, ¿cuál dijimos? La anterior a esta, que es esta, bueno, resistividad a longitud sobre área o sección. Acá le pone S en lugar de área. Van cuatro fórmulas, ¿no? Intensidad, ley de Ohm, esta resistencia, esta de variación con la temperatura, la otra fórmula, acá está la tabla que les decía. Ya, esta de potencia, estas ecuaciones. Acá está deduciendo, ¿no? Acá estas ecuaciones. P es potencia eléctrica. Esta es la fórmula general. Energía. W es trabajo o energía, ¿no? Sobre tiempo. Energía transformada en la unidad de tiempo. Cuando un foco tiene mayor energía, una lámpara, o cuando su potencia es mayor, o en otras palabras, una lámpara de 100 watts con otra lámpara de 20 watts, así lo conocemos en el mercado, ¿no? Una lámpara de 100 watts con una lámpara de 20 watts. La de 100 watts pues ilumina más fuerte, ¿no? La de 100 watts ilumina pero no tan fuerte. Ambas funcionan con 220 voltios. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la intensidad que consumen. La de 100 watts está consumiendo mayor intensidad. ¿Qué significa esto? Que está haciendo la conversión. La corriente la está transformando en calor o luz en el menor tiempo. Por eso interviene el tiempo. La potencia, energía entre tiempo. Energía transformada, empleada en la unidad de tiempo. Mientras más energía consume o gasta, tendrá mayor potencia. No es gratis tampoco, ¿no? Una lámpara de 100 watts que ilumina fuerte no es gratis. Consume más corriente y esa corriente implica mayor consumo, mayor gasto económico. La potencia, generalmente se usa más esta ecuación, la potencia como la corriente que consume el artefacto. Esto va a variar. El voltaje es constante, siempre en casa generalmente es 220, ¿no? Es fijo. ¿Quién está variando? Solamente el I, la intensidad. Este foco que comentábamos, ¿no? El de 100 watts, para ambos focos el B es igual, el que está variando es el I. Ahora la potencia también tiene estas ecuaciones, ¿no? ¿De dónde viene esta? De jugar con la ley de Ohm acá, ¿no? Jugar con la ley de Ohm, acá hace otro juego, y ya las tres salen jugando matemáticamente, ¿no? Con ley de Ohm, haciendo combinaciones,
O sea, la potencia se puede emplear I por B, o potencia se puede emplear I cuadrado por R. Sabemos que cos R, sabemos que cos I, sabemos que es B, etc. O potencia es igual a B cuadrado sobre R. Dependiendo de los datos que me... ¿Y la potencia en qué unidad se da? Se da en watts. En watts. Y el watt es joule por segundo. O también se puede emplear esto, pero muy poco, nomás se usan estas ecuaciones. Vamos a ver en la animación estas ecuaciones, pero lo estoy haciendo ver dónde está en el PPT. Porque van a decir, tantas fórmulas van a decir. Ahora, esta potencia eléctrica, esa potencia eléctrica multiplicada por T, potencia multiplicada. ¿Qué ha hecho acá? Ha despejado, ¿no? Acá. Potencia W es igual a P por T. W, ¿qué cosa es? Energía. Acá está la energía. Energía o calor, ¿no? W es energía o calor. Nuevamente, ¿de dónde sale? Acá está. Esta W. Despejando esta W. Potencia por I. La energía eléctrica que origina calor, esa energía es transformada en calor, W o Q, ¿no? Algunos preguntan la energía o el calor. Energía o calor es lo mismo, ¿no? Es igual a potencia por tiempo. Como ya la energía transformada, la energía que ha ingresado, que se ha consumido, etc. Potencia por tiempo. La potencia se conoce. Todo artefacto eléctrico tiene su potencia, está marcado y qué potencia tiene. Ustedes vean, cualquier artefacto en la parte posterior hay una plaquita. Todos tienen una plaquita. Ahí dice 20 watts, 10 watts, 3 watts. Eso es potencia. Las lámparas que usamos ahí también dice, ustedes las compran por watts, ¿no? Actualmente son pues de 10 watts, 12 watts, 20 watts. Y el tiempo, pues es el tiempo, cuánto tiempo está esa lámpara prendida o ese artefacto prendido. Si es una cocina eléctrica, pues será 2 horas, 3 horas, no sé. Ahora, esta ecuación también sale esta. ¿Por qué sale esta? También son combinaciones, ¿no? De acá, de acá. P a que es igual a I por B. O sea, acá esta P es I por B y el T se mantiene. O sea, también se puede hallar por la energía por I, por B y por T. Ahora, también la energía se puede hallar por R I cuadrado por tiempo. También cómo hace combinando estas ecuaciones. Ahí está la I cuadrado R que está por acá, que es ahí por B, está ahí por B, etc. Son combinaciones de ahí están las ecuaciones, pero ahí están. ¿Cómo hay la energía? Tienen esta ecuación, o esta ecuación, o esta ecuación. Por eso el tema decía ahora, cálculo de corriente eléctrica. La corriente es I carga sobre tiempo, de resistencia, o ley de Ohm. I es igual, relaciona los tres elementos, a B sobre R.
voltaje sobre resistencia. La resistencia, que es igual a Rho por L sobre área, respecto a la temperatura. ¿No? El otro tema decía potencia, acá están las ecuaciones de potencia eléctrica. Y también decía sobre energía, acá está sobre energía. La energía en qué se da? En joules, ¿no? Se da en joule. Energía o calor es joule. Pero ustedes dirán, ¿el calor, acaso el calor se da en joules? Ustedes, ¿en qué unidad daría, o dan ahora en la vida práctica el calor? ¿En qué unidad? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado? Debería darse en joule, ¿no? Pero ¿En caloría, profesor? en calorías se da en calorías, ¿no? Cal- En calorías, sí. Pero se puede hacer esa conversión, ¿no? Si acá tengo en joules, quiero pasar a calorías, que es lo que la unidad que se emplea generalmente. Acá está su equivalencia. Acá está, ¿no? ¿Se ve mi puntero? ¿Se ve el puntero? ¿Sí? ¿Está alguito? ¿Pues débil está? ¿Se ve acá? ¿Se ve alguito? Sí, profesor. Sí, profe. Ah, ya, gracias. Entonces acá está, ¿ve? Acá le sale en joule y les piden en calorías. Ah, ya, pues la respuesta de acá hacen la conversión. Acá está. Una caloría equivale a estas joules. Ya, entonces ahora veamos para terminar estas partecitas en la animación y pasamos a los problemitas, ¿ya? Yo creo que algo les ayuda pues estas animaciones a entender mejor, ¿no? Acá ya hemos visto esto. De que ya, acá está con potencia, ley de Ohm y potencia. La potencia es pues digamos, el producto de I por B. O acá está también puede ser I cuadrado por R. Acá hay una lámpara. Esta lámpara puede ser de 10 watts, 20 watts, 30 watts. Dependiendo, ¿no? Vean, ahorita está apagada, ¿no? No se ve nada acá. Vean, porque está en 0 voltios. Vean, está 1 voltio acá, vean, pues voy aumentando el voltaje. Y vean la lamparita, todavía no hay nada, no ha prendido, muy voltaje muy pequeño. Y vean, ahorita ya está marcando valor. ¿Qué intensidad consume esta intensidad? Por este circuito. Y que está pasando también por la lámpara. ¿Por qué no prende? Porque esta corriente es muy pequeña. Y la potencia que recibe la lámpara en ese momento es este valor. De repente la lámpara está diseñada para 12 watts. Le está llegando 4, es muy débil, por eso no prende, digamos. Aumentamos el voltaje. Al aumentar el voltaje, ustedes saben qué pasa, la intensidad aumenta, ¿no? Esta I aumenta. Al aumentar I, la potencia aumenta. Y todavía al cuadrado está bien. Todo está relacionado, entonces bien, ¿no? Al aumentar el voltaje, ley de Ohm, aumenta la intensidad. Al aumentar la intensidad, aumenta la potencia, porque la potencia depende de la intensidad y todavía está elevado al cuadrado. Y así sigo aumentando el voltaje. Ya se ve un amarillito, ¿no? ¿Se ve algo acá? ¿Ven? ¿Alguito se ve? No. Voy a disminuir, ahí está blanco, ¿no? Vean la lamparita acá. Vean, hay diferencia. No lo han hecho, ¿eh? ¿Hay algo? ¿Notan la Sí, se ve diferencia? amarillo. Ya, hay un amarillito ya, ¿no? Y aquí ya está queriendo prender, ¿no? Ya le ha llegado más corriente, la potencia ha aumentado ya a 11, ¿ve? Ya a 11 watts. Estaba en menos, vean. Voy a retroceder, ¿ve? 6. Aumenta. Ahí ya está amarillo, ¿ve? Está prácticamente
prendida. Voy a aumentar más. ¿Ya? Ya ahí está, en 14 ya, ¿no? Amarilla está, prácticamente se da a entender que está prendida. Pero ¿qué pasa si le sigue aumentando? ¿Qué puede pasar si le sigue aumentando el voltaje? Habíamos comentado eso. ¿Qué pasa si aumenta el voltaje? Aumenta la intensidad, ¿no? Al aumentar la intensidad, aumenta la potencia. ¿Qué puede pasar con la lamparita? Ya, ahí está en 18 ya. Ya está prendido. Bien iluminado de repente. Sigue aumentando. Paz, ya se quemó ya. Cambia de lámpara. Se ha quemado, pero ya, mucha corriente ya. Ya, apreciarlo, ¿no? Nuevamente, vean. Está aumentando acá la voltaje, aumenta la potencia. De repente esta lámpara está diseñada para ya, suficiente para esa potencia, 14 watts, o para 12. Ahí trabaja normalmente, pero hay una sobrecarga, lo que les digo, una sobretensión. Un instante viene un fuerte voltaje alto. Un voltaje alto implica que eleva la intensidad. Al elevar la intensidad, eleva la potencia y todo es una cadena, ¿no? Al final la lamparita es la que paga el pato. ¿Verdad? Ahí está. Quemó todo. Se ha quemado la cambio de lamparita, me está diciendo. Ya. A ver, ahí ven, Sandra, ¿ven algo? Sí, profesor, A ver, pe- pero no se escucha. no, ya sí va a estar. Pero ya con lo que vamos a aprovechar el tiempo. Ya esto ya, sí. Está comentando sobre la potencia, la lamparita. Ya vamos a dejarlo ahí. Ya. Si hay tiempo al final, les pasamos. Vean, les voy a pasar el enlace donde está en el chat les voy a poner ya el enlace y ahí ahí hay 30 y tantos problemas. Claro, los primeros son sencillos, pero inclusive están resueltos, ¿no? Lo que se quiere es que practiquen. A ver, hacemos intercalados, ahora el 1, el 3, el 5, hasta donde lleguemos, pues lo vamos trabajando. Ustedes lo resuelven. Está el enunciado y la solución, pero tomen el enunciado y lo resuelven, pues ustedes ya y lo comparan con la solución que da el problema, ¿no? A ver, les voy a dar el enlace, ¿ya?
A ver, ahí está el enlace, a ver, ingresen a ese enlace. A ver, me avisan si lograron ingresar.